En este video vamos a tratar un tema muy importante en el área del derecho civil, como son los modos de extinguir las obligaciones. Básicamente voy a explicar sobre cómo terminan legalmente las deudas y compromisos entre las personas, y hay dos formas que quisiera resaltar, que son la remisión y la prescripción. En los modos de extinguir las obligaciones, básicamente su significado es: cuando hablamos de esto, nos referimos a que una deuda o un compromiso legal deja de existir y ya no hay nada que cumplir. Según el Código Civil, establece varios modos para que esto ocurra, y los principales son: como punto 1, el pago o solución, que es lo más común que se ve habitualmente. Es cuando uno cumple con lo que debía. Por ejemplo, si yo pedí $500, los devuelvo y ahí queda con el pago. En punto 2 está la novación. Es cuando se cambia una deuda por otra. Y imaginemos que yo pinto una casa, pero me pongo de acuerdo con el dueño para cambiar esta obligación por pagarle $300 más o menos. Ya no pinté la casa, pero le di el valor de lo que él pudiese gastar en la mano de obra. Como punto 3 está la compensación. Esto pasa cuando dos personas se deben mutuamente. Es decir, si yo debo $100 y mi vecino me debe 80, simplemente quedamos de acuerdo, hacemos la compensación y yo le quedaría debiendo solo $20. Como cuarto punto está la confusión. Esta ocurre cuando el acreedor y el deudor se vuelven la misma persona. Por ejemplo, si mi papá me debía dinero y después de un tiempo yo heredo los bienes de mi papá. Como punto 5 está la remisión. Este es el perdón de la deuda, básicamente. Y como punto 6 está la prescripción. Pasa cuando hay mucho tiempo en el que esta deuda se dio y ya no se puede cobrar legalmente. Este es básicamente cuando la deuda prescribe. Y como había comentado, los dos últimos puntos son los que más nos interesan en este trabajo, que es la remisión. Básicamente es cuando el acreedor o la persona a quien le deben decide perdonar la deuda de forma voluntaria. Es como decirle: ok, no te preocupes, ya no me debes nada. Las características más importantes son: esta tiene que ser voluntaria y nadie puede obligar al acreedor a perdonar esa deuda. Puede ser total o parcial. Puede perdonar todo el dinero que le debe o una sola parte, dependiendo lo que el acreedor decida. Y 3, debe ser aceptada por el deudor, aunque normalmente se presume que obviamente no se va a negar a este perdón, digamos así. Un ejemplo práctico sería que, por ejemplo, María le presta $1,000 a su primo Juan para su negocio. Después de unos 2 años el negocio no funcionó, no le va bien a Juan y Juan tiene dificultades económicas. Entonces María decide perdonarle $600 de la deuda. Esta es una remisión parcial. Entonces ahora Juan solo tendría que pagarle $400. Por ejemplo, el padre le presta dinero a María para comprarse un carro. Y años después, en su testamento, el padre declara que esa deuda se le perdona a María, así que ya sería una remisión total de toda esa deuda, ya no sería parcial. Entonces, la remisión legalmente está regulada en los artículos 1654 al 1657 del Código Civil. El punto 3 sería la prescripción. La prescripción básicamente es donde no hay el perdón voluntario, sino que la obligación se exige porque pasó demasiado tiempo sin que el acreedor haya cobrado. Esta puede ser de forma voluntaria o puede tomar sus medidas legales. Esta prescripción extintiva es cuando se pierde el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación por el paso del tiempo establecido en la ley, siempre que el deudor alegue obviamente esto. Se caracteriza por 1, el tiempo
Es fundamental porque hay tiempos en los que se puede cobrar y pasado cierto tiempo ya no se puede hacer el cobro. Punto 2. Debe alegarse. El deudor debe decir básicamente, ok, la deuda ya prescribió y ya no opera automáticamente. Punto 3. Se interrumpe si el acreedor hace gestiones de cobro y el contador vuelve a cero. Y 4. Se protege la seguridad jurídica evitando que las deudas sean eternas. En Ecuador, nuestro Código Civil ecuatoriano establece 5 años para la mayoría de obligaciones comunes. Esto se ve en el artículo 2415. Se ve 10 años en las acciones hipotecarias, 3 años para honorarios profesionales de abogados, médicos, etc. Y 2 años para deudas de tiendas, hoteles o similares. Un ejemplo de esto sería que Pedro le vende mercadería a una empresa en enero del 2015 por $2,000. Esta empresa nunca pagó, pero Pedro no hizo ningún reclamo judicial ni un cobro formal. Entonces llega enero del 2020, que son 5 años después, la empresa puede alegar que la prescripción, porque obviamente si Pedro intenta cobrar ahora, la deuda técnicamente ya no existe. Entonces ya no se puede exigir legalmente el cobro de esa deuda, porque esta ya prescribió por el tiempo que ha transcurrido. Entonces, la diferencia importante es que obviamente la remisión es que el acreedor perdona porque él quiere, porque él decide voluntariamente. Y en la prescripción, el acreedor pierde su derecho porque no actúa a tiempo. La prescripción también protege al deudor de tener deudas indefinidas dependiendo sobre que no tenga deudas toda la vida, por así decirlo. Entonces, para resumir o en conclusión, las obligaciones pueden extinguirse de varias formas. La remisión es cuando a uno le perdonan la deuda de forma voluntaria, mientras que la prescripción es cuando pasa demasiado tiempo que ya no se puede cobrar legalmente, aunque la deuda haya existido. Ambas terminan la obligación, pero por razones totalmente diferentes, una por la generosidad y otra por el paso de tiempo y la inacción del acreedor.